Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial. Bienvenidos a un podcast más sobre el fútbol colombiano. Hoy hablaremos de tres equipos grandes que están en crisis, que se encuentran en una crisis de resultados en estos momentos. Equipos como Nacional, Millonarios y América. Tres equipos grandes que están ubicados en la parte mediana de la tabla, como es Atlético Nacional, que está en el puesto séptimo con 17 puntos. Millonarios, que está en el puesto 14 con 11 puntos. Y América, que es el último del tablero, que nunca se había visto. América es 20 con 7 puntos. Ya prácticamente Millonarios y América estarían eliminados de los cuadrangulares finales que se van a realizar en el mes de diciembre. Nacional tiene una luz de ventaja, está mejor ubicado y puede llegar a estas clasificaciones. Más sin embargo, tenemos en cuenta que Atlético Nacional acaba de licenciar al técnico Javier Gandolfi y parece un común denominador en Atlético Nacional que se vengan dando resultados negativos y sobre todo con la salida de técnicos. El anterior técnico que salió fue el señor Repeto, que salió también por malos resultados hace casi más o menos un año. Repeto, fue licenciado por el Atlético Nacional y posteriormente llegó el mexicano sin experiencia que nos dio la sorpresa a todos, como fue el señor Juárez, quien llegó a tomar a Nacional y lo sacó campeón. Parece que es el manejo de equipo. Allí algunas jerarquías que se manejan en Atlético Nacional le fugaron al técnico mexicano y permitió que tuviera un buen resultado y logró el título. Más sin embargo, algunas declaraciones del técnico mexicano en el mes de diciembre hicieron que la directiva de Nacional desistiera de su contrato y lo licenciara, y fue nombrado Javier Gandolfi. Dicen que en Atlético Nacional hay un señor Fermani, que es el director deportivo, que maneja a su antojo esta institución, y a raíz de él se caen muchas crisis o llegan muchas crisis, como la de Repeto, como la del mismo Juárez y ahora la de Gandolfi. Quieren traer jugadores técnicos extranjeros al Atlético Nacional, quieren traer mucho técnico de Argentina, de otros lugares, pero a los colombianos no les están dando la posibilidad. Hoy está sonando un tal Pablo Guede, que solamente lo conocen en el sur del continente, un técnico argentino que ha dirigido a Colo-Colo. Estuvo en Chile en el 2016, ha participado en Supercopas, dirigió en la primera B Metropolitana a Nueva Chicago en el 2014 en Argentina, es un técnico de media tabla en Argentina, también ha dirigido a San Lorenzo y ha estado en México. Es un técnico prácticamente desconocido para nuestro medio y es un señor que hoy suena como el posible técnico que reemplazará al señor Javier Gandolfi en Atlético Nacional. Se llama Pablo Guede, argentino, que pues tiene una experiencia no muy reconocida y dicen que es un técnico que es apetecido por la directiva, pero más que la directiva consideramos que es el señor el Fermani, director deportivo, quien ubica a estos señores. Al Nacional se le olvidó que los títulos principales y lo que ha obtenido y lo que ha ganado lo ha hecho con técnicos nacionales. Los últimos títulos de Nacional lo tuvieron técnicos nacionales que salieron muy mal de allí, como Hernán Darío Herrera, que fue campeón de liga y también fue campeón en Copa. 2 veces fue campeón Hernán Darío Herrera. Hoy triunfa en Once Caldas y demuestra ser un técnico que está a puertas de llegar a unos cuartos de final, a una semifinal de Copa Suramericana. Anoche le ganó en Ecuador al Independiente del Valle 2-0 con una muy buena interpretación de fútbol de este equipo Once Caldas, que juega lo mismo que jugaba Hernán Darío. Once Caldas va de frente, dispara al arco, y así jugaba Hernán Darío en sus años mozos en Atlético Nacional. Una gloria de este equipo y lo sacaron por la puerta de atrás. Más sin embargo siguen creyendo en argentinos. También Alejandro Restrepo, hoy con una muy buena campaña con Independiente Medellín, campeón con Deportivo Pereira, realizó una muy buena actuación con el Deportivo Pereira en la Copa Libertadores y también fue sacado a sombrerazos de Atlético Nacional. Y John Bodmer, aunque estuvo muy poco tiempo, también se ganó una copa. Y eso sin dejar de hablar de Maturana, de Rueda, colombianos, que son los que le han dado los títulos al Atlético Nacional. Pero parece que la directiva del Atlético Nacional quiere parecerse al Real Madrid y traer jugadores extranjeros que nadie conoce, como los que actualmente tiene. Jugadores que no han tenido ningún renombre a nivel internacional, los traen de Ucrania, los traen de México, con grandes contratos, y se llevan el dinero de Colombia y no le dejan nada al Atlético Nacional. Y esto va a pasar también con Pablo Guede, que viene y no da pie con bola. Siempre Atlético Nacional, cuando ganó y triunfó y llegó a su más alto nivel, fue con jugadores y con técnicos criollos, con técnicos colombianos. Recordemos el equipo Los Puros Criollos, Atlético Nacional, por allá en los 80, 90, cuando lo dirigía Francisco Maturana, lo dirigía Bolillo Gómez, cuando se dedicaron solamente a tener
jugadores colombianos, Atlético Nacional figuró, pero esa esencia se perdió en Atlético Nacional. Ahora parece ser el equipo que quiere parecerse al Real Madrid, trayendo extranjeros a un fútbol donde es difícil la adaptación, donde los extranjeros podrán triunfar en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Argentina, pero aquí les cuesta. Y no hay nadie más que conozca el fútbol colombiano que los mismos técnicos paisas, que son los mejores técnicos que hay en Colombia. El técnico paisa cambió la historia del fútbol colombiano. ¿Quién no recuerda a Luis Alfonso Marroquín cuando llegó esa selección colombiana juvenil al suramericano de Paysandú en Uruguay y le cambió la historia a este fútbol? Entonces, los señores directivos de Atlético Nacional que piensan más en la vereda del frente son aquellos pobres que viven en un barrio marginal y cuando consiguen algo de dinero ya quieren irse a vivir al barrio de los ricos. No, señor, señores de Atlético Nacional, ustedes vienen en un país llamado Colombia y aquí todos somos pobres y aquí esta es nuestra liga. Y si se quieren parecer al Real Madrid o al River Plate o al Palmeiras de Brasil les cuesta mucho, siguen viviendo en el mismo barrio pobre, con las montañas empinadas, con todos los problemas que tenemos, pero usted no pueden cambiar la esencia del Atlético Nacional, porque Nacional de Medellín es un equipo histórico para el pueblo colombiano, no solo para los paisas. Nacional ha sido campeón de América y no es justo que estén improvisando tanto con el equipo Atlético Nacional. Se me olvidaba de destacar dentro de los técnicos colombianos memorables en esta institución al señor Juan Carlos Osorio. Ahí se las dejo. Todos los técnicos que han llegado a Atlético Nacional, que han triunfado mejor en Atlético Nacional, son técnicos colombianos. Juan Carlos Osorio, Alejandro Restrepo, Hernán Darío Herrera, Francisco Pacho Maturana, Hernán Darío Bolillo Gómez. No veo ningún extranjero. Tal vez el único extranjero que algún día llegó y sentó un precedente y mostró el camino fue Subeldía por ahí en los 80, pero Subeldía se murió, pero Subeldía sí dejó una huella importante, pero de ahí para acá no ha habido ningún extranjero que digamos que llega a Nacional y marca la pauta. Todos han fracasado, todos han fracasado. Recuerdo por allá en el 90 y algo a Merlo que llegó de Argentina, trató de cambiar el fútbol de el Mostaza Merlo, cambiar el fútbol de Atlético Nacional y a pesar de ser segundo también lo licenciaron. Nacional no es equipo para técnicos extranjeros. Hay en Antioquia, hay mucho técnico bueno como para que se vayan a pagarle en dólares un dineral a técnicos extranjeros que solamente vienen por el contrato y se van llenos de plata. Es así, están así que Repeto todavía vive en Medellín, que le quedó gustando y no se ha ido a Uruguay, sigue viviendo ahí en Antioquia. Pasemos ahora a hablar del América de Cali, que esta situación del América de Cali sí es comprometida. América de Cali desde hace mucho tiempo, desde los 70, América no llegaba a ese lugar donde está el lugar 20 de la clasificación general hoy. América es el último de la tabla con 20 puntos. Perdió el rumbo el América de Cali. No está bien dirigido, mucha soberbia. Todos los que llegan a América de Cali terminan discutiendo con la presidenta, la señora Marcela Gómez. Esta chica no supo manejar el equipo, todo el mundo lo hizo en Cali. El equipo vino a menos. Licenció al Polilla da Silva, que venía desarrollando una campaña mediana pero buena comparativamente con la que hoy en día. Se trajo un experimento como Raimondi que no funcionó. Eso se veía a leguas que no iba a funcionar. Y llega una América donde no tiene líderes, donde no hay un equipo perdido, que tienen que llamar a un Adrián Ramos de su retiro para que tome liderazgo, pero ya no es. Adrián Ramos ya no es el jugador, ya se fue. Tendría que haberse quedado donde se había ido Adrián Ramos por el bien de su currículum, de su performance. Vuelve al fútbol a entrar de suplente, pero Adrián Ramos no volverá a ser el jugador que antes fue. Tal vez se fijan en Rodalleja, se fijan en Dairo Moreno, pero son jugadores que no se han ido. Rodalleja y Dairo Moreno son veteranos que están activos, que no pararon. El señor Ramos se fue y paró 6 meses y ya perdió, ya tiene que dedicarse a otras actividades y darles espacio a nuevos jugadores en el América de Cali y a América de Cali a contratar grandes jugadores, jugadores con templanza, con jerarquía, con liderazgo que no los tiene. Hoy América de Cali vive una de sus peores situaciones en el club americano y esto sucede en América porque pues desafortunadamente está mal dirigido, como lo decíamos inicialmente. Querían mostrar cosas grandes, impresionar, pero de ahí no pasaron. Recordamos cuando quisieron contratar a Ricardo Gareca y a Arturo Vidal al mismo tiempo y al finalizar no terminaron contratando a ninguno de los dos. Cuando licenciaron a Lucas González, hoy que triunfa en el Tolima, aunque no triunfa grandemente, pero hace una buena labor. Y Lucas González les había planteado un proyecto importante a los americanos. Y sin embargo llegó Marcela, rompió el proceso y se fue Lucas y desde ahí el América no ha podido
llegar, porque hasta donde estuvo Lucas González, América fue protagonista en los cuadrangulares finales. De hecho, se daba por finalista como ganador del título en la época de Lucas González y llegó Marcela Gómez y rompió con todo. Y el América a ver, viene de timbo en timbo. Se habla de su venta. Se especula que el América de Cali podría ser vendido a algunos inversionistas extranjeros. El América podría ser vendido y se maneja eso por muy debajo de cuerda, pues evitando que se dañen los negocios. Y el América, al igual que el Deportivo Cali, podría terminar en otras manos, en algunos inversionistas extranjeros. Eso es lo que se dice. Y tal vez la poca inversión, la falta de inversión, se debe a eso que estarán esperando Tulio Gómez de que el América sea vendido. Mientras tanto, la hinchada americana sigue sufriendo. Llega David González, después de haber dejado a Millonarios de último, a seguir de último en la tabla. David González hoy es el técnico del América de Cali, pero parece que es un técnico de nombre porque quien está dirigiendo verdaderamente el equipo es Alex Escobar. No se le ve ninguna presentación al cuerpo técnico de David González, no se ve a Becerra ahí, que es el que siempre lo asesora. Se ve a Alex Escobar que está dirigiendo desde el banco y parece que Alex Escobar está implementando su estilo, pero no le está dando. Entonces también es hora de que el señor Alex Escobar dé un paso a un costado porque ya viene con varios técnicos y la crisis también depende de los asesores y Alex Escobar ha estado ahí. Puede ser un técnico pro, puede ser un técnico muy titulado, pero no ha triunfado y no ha ganado. Y es importante que por más que sea es figura de la institución, si no está dando unos resultados, que da un paso al costado y le entregue la responsabilidad al señor David González, que tal vez firmó un contrato para empezar a dirigir formalmente la América a partir del 2016. Sin embargo, en este momento es de nombre allí David González porque no se le ve la mano a este técnico colombiano, no se le ve que estén frente al América de Cali. América de Cali continúa con la misma mala racha de derrotas, ni una victoria, y pues esperamos que el América de Cali se encumbre y encuentre esta ruta ya en el año 2016, porque en el 2025, en el segundo semestre de torneo clausura, América de Cali es difícil que logre clasificar, muy complicado, es casi imposible que América llegue a los 8 y ya tienen que estar pensando en el segundo torneo y buscando figuras rimbombantes que le llamen la atención a la hinchada, a los aficionados que hoy se encuentran muy molestos por esta mala campaña del América de Cali. Los hinchas piden la salida de la presidenta Marcela Gómez, piden que el equipo lo tome otra rienda, que lo tome directamente Tulio Gómez y esperar a ver qué puede suceder con el América de Cali, que hoy está realizando una de las peores temporadas y campañas de la historia. Entonces hay que esperar a ver qué sucede con este señor Tulio Gómez y qué decide con el América de Cali de cara al año 2026. Y el otro equipo de la mala campaña, histórico, Millonarios, que dicen allí que es una sociedad importante, un francés que tiene poder en el 85% de las acciones del equipo. Un señor francés, no recuerdo el nombre en este instante, pero es un francés que es el dueño de Millonarios y que Millonarios dio muchas utilidades en el 2024 o 2023, pero este señor se llevó todo el dinero y no lo invirtió. Lo único que hicieron fue salir de jugadores como Daniel Ruiz, como Cataño, como Jader Valencia, como el mismo Radamel Falcao, a quien no le renovaron. Jugadores importantes como Álvaro Montero, que es suplente en Argentina. Sería tan grave la crisis en Millonarios que Álvaro Montero la visualizó y decidió irse a chupar banca en Argentina. Y eso pasa con Millonarios, un equipo que está dirigido por franceses, no por colombianos. Serpa y este señor Camacho parece que son unos títeres, son unos señores que hacen caso, mas no son los dirigentes. Muchos le echan la culpa a Serpa y a Camacho de que no invierten en jugadores, pero ellos no son los dueños del equipo. El dueño es un francés y el francés dijo: me venden a Ruiz, me venden a Cataño, no le renuevan a Falcao, se baja de Valencia, se va Montero, se van todos, y si hay otro para vender, vendámoslos a todos, porque tenemos que seguir en las divisiones inferiores, no invirtamos nada, juguemos con jugadores baratos que lleguen de la MLS, casi libres, que podamos contratar con muy bajo precio, y eso es lo que tiene hoy Hernán Torres en su equipo, y por eso se encuentran jugadores sin ninguna proyección, sin ninguna jerarquía. Lo vimos en el partido que perdió Millonarios ante Alianza. Se ve una imagen donde Castro, en lugar de esperar un cabezazo en el centro, después de un tiro de esquina, es el que tiene que ir a correr y tomar la iniciativa, y el mismo Castro
le hace señas a sus compañeros de protesta. Entonces, la crisis de Millonarios es grave. El técnico Hernán Torres llegó a tapar un incendio, a tapar un hueco que ya estaba. Millonarios ya está eliminado de los 8. Millonarios no va a clasificar a los cuadrangulares finales. Tendrá que renovar esa nómina y buscar jugadores de jerarquía y su dirigencia hacer negocios que sean coherentes, porque no es posible de que Cataño, 10 de Millonarios, configuración, con aportes importantes, se vaya para el Bolívar de La Paz y el Bolívar nos manden a un sabio lesionado, un jugador que no tiene ninguna presencia ofensiva, no ha hecho nada ya en 3 meses que lleven Millonarios, y esas son inversiones que dañan a cualquier equipo y más a los dirigentes que hacen estos negocios chimbos, porque cambiar un jugador bueno como Cataño por ese sabio es uno de los negocios más chimbos que puede haber, o de haber dejado salir a Álvaro Montero al exterior a que chupe banca, porque le podrían haber dicho, vaya a un equipo de titular, lo vendemos, pero que se va a ir a Vélez Sarsfield de suplente. Perdió todo, perdió la titularidad, perdió la convocatoria de la selección y no está bien dirigido. Millonarios tiene una dirigencia que son mandaderos, hacen caso al francés y lo que les interesa es que les repartan las comisiones de los millones que se gana Millonarios por venta de camisetas, por abonos, porque ganaron buen dinero en el año 2023-2024, pero se lo repartieron, se lo llevó el francés todo para Francia y no dejaron nada para invertirle a nuevos jugadores que necesitan en este momento Millonarios de jerarquía. Todos, así como estaban esperando a Castro, al señor Castro, que estaba pendiente de la renovación con Millonarios después de estos resultados, consideraría que Castro puede estar mirando otras opciones. También están esperando a Macalister Silva, que a los 37, 38 años va a regresar de una lesión, pero no va a ser lo mismo. Y no piensan en renovar, no piensan en traer figuras rotulantes. Traen al tal Mosquera, traen a, a varios jugadores que han traído y no han dado. Ese señor Cabeza Asustado no es mucho lo que aporte. No le han dado la oportunidad a Juan José Ramírez, un verdadero 10 de Chocolo, que cuando ha entrado ha hecho cosas importantes, pero no le da, el técnico Torres no le da la credibilidad a Juan José Ramírez, no le ha dado esa responsabilidad y por eso Millonarios adolece de un 10 en la mitad y organice esos micos adelante, que les pongan los balones para que puedan hacer goles. Lo único es el punto honor del señor Berkan Castro, que regresó a la equidad y pues tal vez se rescata. Del resto, los jugadores de Millonarios todos no tienen ninguna jerarquía ni ninguna presencia para poder pensar en que van a clasificar los 8 y mucho menos que van a llegar a ser campeones. Es una utopía muy grande. Ya prácticamente los octagonales están definidos. Hay equipos que ya están fijos para llegar allí a los 8, como es Bucaramanga Junior, que lidera en el campeonato. Fortaleza con esa muy buena campaña. Fortaleza no se va a sacar esta vez. Tolima se sostiene. Medellín. Llaneros peleará un cupo. Llaneros y Fortaleza son los únicos que yo veo que pelearán el 7 y el 8, porque Bucaramanga, Junior, Tolima, Medellín, Atlético Nacional y hasta Santa Fe ya hay 6 clasificados. Y los otros 2 quedan entre Llaneros y Fortaleza para que de pronto Deportivo Cali, Alianza o Deportivo Pereira se acerquen a quitarle ese lugar, o posiblemente los de Caldas, que hace una buena participación en Copa Suramericana y que ha retomado el rumbo en Liga, pueda llegar a los octagonales finales. Pero los octagonales finales, sus cuadrangulares están definidos prácticamente. Bucaramanga, Junior, Tolima, Medellín, Atlético Nacional y Santa Fe, de ahí no se sale esos 6. Quedarían 2 cupos para pelear entre Fortaleza, Llaneros, Alianza, Deportivo Cali, Deportivo Pereira y Once Caldas. Ya hay pare de contar. Los demás equipos como Envigado, que se va para la B, Millonarios, que debería irse para la B en vez de Envigado, La Equidad, Unión Magdalena, Boyacá Chico, Pasto, Águilas Doradas, ya tienen que estar pensando en el año 2026, al igual que el América de Cali. Entonces esta es una reflexión que hacemos sobre la crisis en el fútbol colombiano, crisis de resultados. Por salir de sus figuras Millonarios, hoy vive una crisis que no la vivía desde hace mucho tiempo, salió de sus figuras y no cumplió con el proceso de renovar, de si salió de un bono bueno, pues traer otro mejor o por lo menos uno igual como sucedió con Cataño, que lo manda para el Bolívar, pero se trae este señor 10 de Brasil sabio que verdaderamente no le calza los guayos a Cataño. Y lo mismo Ruiz, también salen de Ruiz y no trajeron un reemplazo de Ruiz de acorde a la situación. Entonces el técnico Torres le tiene muy difícil. Además de que Torres implementa un fútbol bastante defensivo, jugar con 3 medios en la mitad de local frente a un equipo como Envigado, eso es bastante grave. Se le olvidó atacar a Millonarios, no juegan al ataque, no juegan a nada, juegan en la mitad con 3 volantes centrales, con
Arévalo, con el señor, el negrito Quiñones, uno nuevo que está llegando, y el señor Pereira, porque Pereira salió lesionado. Y Vega, Steven Vega, pero Millonarios no tiene un 10, y cerró al 10, y ese fútbol del señor Torres es muy timorato, muy miedoso, solo toque toque y de aquello nada. Uno viendo jugar al Once Caldas que va de frente por las bandas. Ese equipo de Once Caldas juega igual como jugaba Hernán Darío Herrera, iba de frente y atacar y disparan desde todos lados, eso parece un equipo extranjero. En Colombia los equipos colombianos son sino toque toque, pero el Once Caldas sí le dispara al arco desde cualquier lado, y tiene ese delantero Dairo Moreno que marca goles tremendamente, y sus delanteros por las bandas colocan muy buenos centros. Es un equipo bastante diferente a lo que juega la mayoría del fútbol colombiano, mientras que en Millonarios encontramos a Torres, que es un fútbol de toque-toque, una tenencia improductiva, no llegan al arco, corra para el lado derecho, para el lado izquierdo, pero ni un remate al arco, ni una posibilidad de gol. Entonces ese fútbol de Torres también está muy insípido, y hay que revisar este fútbol de Millonarios, este técnico. Hay que tener un técnico que ponga a jugar a otra cosa al equipo. Vuelvo a repetir, ese Once Caldas de Hernán Darío Herrera, un equipo totalmente diferente. Va afuera y gana de visita y gana de local. Por eso va muy bien en la Copa Suramericana. Ojalá logre llegar a la semifinal y posteriormente a la final, y que nos dé una gran sorpresa, porque el fútbol de Hernán Darío Herrera en el Once Caldas de verdad demuestra por qué la dirigencia del fútbol colombiano está tan mal. Primero, por los malos técnicos que hay, que no saben jugar a otra cosa sin tocar el balón. Y segundo, porque no le tienen confianza al técnico colombiano y lo sacan después de haberse ganado un título, como pasó con Hernán Darío Herrera en Atlético Nacional, a quien lo sacaron a sombrerazos. Se fue para el Once Caldas y está demostrando que la dirigencia del Atlético Nacional tiene errores graves, y prefiere los técnicos extranjeros que nunca han ganado nada, que a los técnicos colombianos que le dieron el triunfo en el pasado. Y en Millonarios tienen que revisar qué está sucediendo, qué sucede en Millonarios. Se fijan en todo lo que tiene el Deportes Tolima para traer, pero no tienen su propia identidad y su propio estilo de juego. Entonces esperemos a ver qué sucede con estos tres equipos grandes de Colombia, como son Millonarios, América y Nacional, que vienen dando tumbos y palos de ciego porque no saben para dónde van. Suscríbase a este canal, un clic a la campanita, un compartir este video que nos ayudaría bastante. Toda la actualidad del fútbol colombiano y mundial.